Gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão presentes nesse importante evento e essa mesa tão especial que eu estou tendo o privilégio de fazer a mediação. Eu aprendi, ao longo do tempo e dos anos, que o melhor papel que pode ser desempenhado por um mediador é falar o mínimo possível, que a importância está nos convidados que estão aqui. Então, eu passo, sem maiores comentários, a palavra ao professor doutor Felipe Navarro. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Málaga, Espanha, é professor assistente de Filosofia do Direito da Universidade de Málaga e ele é advogado. O nosso palestrante ele tem 30 minutos de fala, eu, então, oriento esse momento, são 30 minutos de fala rigorosamente cronometrados, o tempo, nesse momento, será o nosso carcereiro a controlar os nossos desejos de ouvir mais. E eu serei rigorosa nesses aspectos. Com 5 minutos, faltando, eu botarei um papelzinho na frente de cada um dos palestrantes, dizendo o tempo que eles têm para o fecho, né? Ao final, teremos um período de 3 perguntas feitas em bloco e passaremos para os palestrantes responderem e encerraremos. Então, com a palavra, o nosso convidado, o Dr. Felipe Navarro. Muchas gracias. Primero voy a pedir disculpas por la necesidad de hablar en español. Siento no poderlo hacer en portugués. Henriette me comentaba ayer que si pensaba contestar a la pregunta del panel, ¿un libro es un arma? Yo no tenía intención de contestar a esa pregunta, sino que pensaba hacer lo que exige la condición de arma que tiene un libro, que es ignorarla y hacer cualquier otra cosa, que no fuese contestarla. Pero creo que sí es necesario contestar a la pregunta, ¿un libro es un arma? Contestar en este caso sí, y explicar que ese arma exige, de alguna manera, la transgresión. Así que, pese a que la moderadora ha dicho que será rigurosa con el control del tiempo, yo intentaré, dentro de lo posible, evitar la vigilancia e intentaré, además, salirme lo más posible de intentar ser lo más transgresor posible con las normas que se me habían impuesto. Voy a intentar hablar de un autor que ignoro cuál es la recepción que ha tenido en Brasil, que es Imre Kertész, un escritor húngaro que fue Premio Nobel de Literatura, es decir, la garantía del olvido, en el año 2002. Y voy a hablar sobre una novela suya que me resulta especialmente sugerente e interesante, que es Cádiz por el hijo no nacido. Me van a permitir que, por aquello del idioma, lea el texto o intente leer el texto en vez de exponerlo para intentar garantizar que no se pierda mucho mensaje. Pensemos en un prisma. Pensemos en un hombre frente a un prisma. El hombre manipula el prisma en una tarde cenicienta. Quizás la lluvia cae fuera, lenta y sin intención. No es la primera vez que hace esto. El hombre manipula el prisma en una habitación oscura, deja llegar frente a él una delgada línea de luz y espera, aguarda. Nadie conoce aún cuál sea la naturaleza de la luz, mientras el hombre se dispone una vez más a observar. La observancia de las repeticiones y de las divergencias en los fenómenos es su vida. El hombre se llama, en esa tarde lluviosa de 1671, Isaac Newton. Quiere volver a comprobar algo que ya ha visto antes, el fenómeno de la refracción de la luz. Cómo ésta se descompone tras refugiarse en el prisma y sale de él despedida y descompuesta en un ordenado círculo. Newton se dice, la luz es color. Quiere volver a ver cómo se proyectan en el aire de la habitación rojo, naranja, amarillo, verde, azul, cian, violeta. Sin embargo, esa tarde, esta vez, tras manipular el foco de luz, la habitación casi clausurada, a excepción del punto por el cual deja entrar la luz, no se repite el fenómeno. Hay una divergencia. Comprueba el prisma, comprueba el foco, comprueba el resto de variables de la experiencia que ha puesto en marcha, cada vez más sorprendido, negando más a cada nueva verificación. La luz ha atravesado el prisma, pero este arroja al otro lado de la habitación un rayo blanco. Newton queda inmóvil.
casi como la estatua que mucho después le representará en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Newton, atónito, sorprendido, abre la boca, pero solo acierta a decir no. Pensemos de nuevo en un prisma y de nuevo en un hombre frente a un prisma, frente a ese prisma. El prisma se ve manipulado por el hombre en una habitación casi a oscuras. Quizás también llueve fuera o quizás no. La luz tras las ventanas opacadas es tan amarillenta que anticipa que en algún momento lloverá violenta y románticamente. El hombre esa tarde ha abandonado las notas de su trabajo literario. Se maneja en este caso no como un atormentado hombre de letras, sino como quien sabe bien qué está haciendo y hacia dónde se dirige, como un científico. Quiere comprobar y refutar, o comprobar para refutar. Quiere volver a ver cómo la luz, cuyo foco maneja y orienta, golpea el prisma que ha colocado poco antes al final de una directriz invisible y tras atravesarlo, como en el aire de la sala se dibuja un círculo en el cual aparecen el violeta, el azul, el cian, los colores del espectro. Los otros no llevan razón, se dice el hombre mientras culmina los últimos detalles. Hace que la luz entonces vaya al encuentro del prisma. Sin embargo, en esa tarde en la que seguro que ya ha arrancado a llover, algo sucede, o mejor, no sucede. Al otro lado del prisma solo hay ausencia del resultado previsto. El hombre, cuyo nombre es Wolfgang Goethe, niega con la cabeza. Es un jurista huido del ejercicio del derecho, es un notable escritor, pero se considera en esos momentos sobre todo un científico. Piensa que será su obra científica, más allá de su obra literaria, la que le garantizará el recuerdo de sus contemporáneos. Si no pensase, si no apreciase en ese momento tanto la razón, si fuese un hombre supersticioso, pensaría que el personaje del libro que ha publicado un año antes, en 1807, Fausto, se ha encarnado en él y que Mefistófeles está jugando con su comprensión y está jugando con el destino. Algo he debido hacer mal, piensa. Examina el prisma por si estuviese agrietado, por si estuviese defectuoso, por si fuese inútil. Pasa la mano cortando la línea de luz y contempla en su propia mano las líneas que cualquier gitana podría convertir en una especie de escritura, podría leer como una escritura del destino. Nada parece haber ido mal y sin embargo ha ido mal. Mira de nuevo el interior de su mano iluminada, que parece flotar aislada del cuerpo en la habitación a oscuras, y solo acierta a articular, desconcertado, una palabra: no. Ahora estamos en mayo de 1976. Toda la tarde y toda la noche ha llovido de un modo cruento. Un hombre ha estado bebiendo coñac, ingiriendo tranquilizantes, y ha estado tomando notas toda la noche. En una de esas notas escribe en su diario, se refiere a la lluvia que no ha parado y dice: gran tormenta en el exterior. Después, mirando a través de la noche que silencia la ciudad de Sigliget, en Hungría, escribe: a lo lejos, el espejo del agua que de vez en cuando se ilumina con colores rojizos. Y por fin, la sensación del retorno, por fin la liberación, por fin el plan. La génesis, sinfonía de una novela no nacida, como subtítulo. Quiero hablar, confesar, contar la historia de una liberación, la liberación de un alma, o mejor dicho, la historia de una gracia. El hombre continuará anotando sobre esa novela, dejando crecer la novela en su interior. El nombre de ese hombre es Imre Kertész, y cuando haya concluido su escritura, esa novela se llamará ya Kaddish por el hijo no nacido. Kaddish, la pública oración judía por los difuntos, por los huérfanos. Las primeras palabras de una novela definen, explican, justifican ya esa novela. La primera palabra de Kaddish por el hijo no nacido es la palabra no. Pongo un poco, después de estos tres microrelatos, pongo un poco en antecedente la figura de Kertész. Kertész es un judío asimilado. Él nace en Budapest en 1929, su familia es judía, pero no son judíos practicantes. Son burgueses en un país que se ha visto reducido a una cuarta parte tras la Primera Guerra Mundial. En Hungría hay unas leyes antisemitas, son pioneras incluso a las de otros países europeos, pero aún así la condición de judío de Kertész, él no la advierte, no la siente como problemática hasta que
en el año 1944 es detenido y trasladado a Auschwitz. El almirante Horthy, el regente de Hungría, diseña un régimen que colabora con la Alemania nazi, pero aún así protege de alguna manera a sus ciudadanos. En el año 1944, Adolf Eichmann se traslada a Budapest y pone en marcha la solución final dentro de Hungría. Su proyecto es trasladar 1 millón de judíos húngaros a los campos de concentración. Durante 2 meses, en una maquinaria perfectamente engrasada, se trasladan 560.000 judíos a Auschwitz, que son exterminados. En esas condiciones, el adolescente Imre Kertész es detenido. Es detenido con 14 años y cuando sube al vagón del tren recibe el consejo de un prisionero que lo recibe a la entrada de Auschwitz. Recibe el consejo de manipular la realidad. Le dicen, cuando te pregunten la edad, tienes que decir que tienes 16 años. Recordar ese consejo, recordar que ya no es una persona de 14, que tiene 16, que tendrá 16, le salva la vida. A los menores de 16 años se les ejecuta inmediatamente al entrar en Auschwitz. Kertész pasa en los campos de concentración 18 meses. Sobrevive a Auschwitz y sobrevive a su posterior traslado, si no recuerdo mal, a Buchenwald. Cuando acaba la Guerra Mundial, Kertész vuelve a sus estudios, se convierte en periodista, se convierte en guionista de televisión, se convierte en traductor de Wittgenstein, de Canetti, de otro superviviente como él, se traduce a Nietzsche, a Freud, a Roth, y ese trabajo le permite sobrevivir. Él, en algún momento dado de sus diarios, cuenta que vivir en un régimen dictatorial, férreo, estalinista, le obliga a concentrarse en el trabajo y le permite evitar la tentación del suicidio como tantos supervivientes de los campos. Esa entrega al trabajo aparece en la novela, en Cádiz. Dice, ese furor del trabajo que lo arrasaba todo con arrogancia, pero que obligaba a crear reflejos de defensa nuevos. En 1975 publica Sin destino, que es una novela sobre la vida de un adolescente en los campos de concentración que sobrevive. Aún así, él dice que no es una novela autobiográfica. Kertész rechaza absolutamente el término autobiografía, el término novela autobiográfica. En un momento dado, en la propia novela, que ahora entraré un poco más en profundidad, él dice, están los hechos y lo que añado a los hechos es la novela. Esa distinción para Kertész es absolutamente radical. La novela es un monólogo implacable y furioso del narrador, que es un escritor y traductor, y que se desencadena a través del encuentro con 4 personajes. Un filósofo que está como él recluido en un pabellón de enfermos, su exmujer que es médico y a la que acude para pedir recetas de ansiolíticos, de tranquilizantes. El monólogo se dirige contra él mismo y contra su condición de judío asimilado, de judío superviviente. Disecciona todos los significados y los significantes que se contienen en el concepto Auschwitz, que considera el episodio definitorio de la civilización occidental y que contamina toda la voz, contamina todo el recuerdo. Hay otro personaje, o otros 2 personajes, hay un maestro que aparece al final de la novela y que le entrega una de sus raciones de comida dentro del campo. Esa lección del maestro, esa lección de Auschwitz, a él le permite también sobrevivir. Y dentro de ese monólogo, él en un momento dado, en segunda persona, se dirige a la imposible paternidad, al hijo no nacido. Por entrar en la novela, en cierto momento de este largo parlamento, el monologuista dice, sabéis también que en ciertas circunstancias, a partir de cierta temperatura, para expresarlo con una metáfora, las palabras pierden su sustancia, su significado, se destruyen, de tal modo que en ese estado gaseoso solo los hechos, los meros hechos, presentan cierta tendencia a la solidez. Solo los hechos se pueden poner, por así decirlo, en la mano y sopesarse como un mineral mudo, como un cristal. Los meros hechos.
En mitad de una noche de tormenta, oscura más allá de la oscuridad de la noche, Kertész y B, su narrador, enfrentan los hechos sopesados en la mano como un cristal que por el manoseo se vuelve romo, se convierte casi en una lente. Hay una manipulación constante. A esos hechos el añadido del relato, de lo que contemos para nosotros y para otros, los puede transformar en novela. Él dice, como he mencionado, que no existe la novela autobiográfica. A un lado están los hechos y al otro lado lo que se añade a los hechos, lo afirma continuamente. Los hechos adoptan la forma de un cristal, son iluminables, son susceptibles de proyectar variadas sombras. Los hechos funcionan como lente o como prisma y el relato como interpretación les alumbra, crea nuevas imágenes, dibuja nuevos perfiles, se adentra en las sombras para quizás crear otras nuevas. La interpretación pasa a su través y penetra los hechos. Conocemos qué sucede cuando colocamos una fuente de luz, la interpretación frente a los hechos, porque estamos sometidos a una experiencia acumulada y acarreada de la observación. El narrador dice, un hecho tiene al menos dos vidas, una vida fáctica y una vida, por así decirlo, espiritual. Una forma de vida espiritual que no es otra cosa que explicación, acumulación de explicaciones que explican los hechos a muerte, que destruyen los hechos en definitiva o al menos los ocultan bajo una niebla. Mirando esos hechos, de pronto se nos hace de noche. En los hechos y en el derecho, de pronto hay una noche de tormenta, todo se vuelve oscura. Creíamos saber qué sucedía en ese tipo de situaciones, pensábamos que en esas noches oscuras de la guerra, al final del camino había luces, estaban las luces de la razón. Teníamos la experiencia de guerras anteriores, de otros horrores, y pensábamos que eso podía suceder. Entonces llega Auschwitz. El narrador dice que Auschwitz no es un fenómeno inaudito, sino la lógica consecuencia de una práctica antigua que de pronto ve la luz. Dice, Auschwitz está en el aire desde hace muchísimo tiempo, como un fruto oscuro que ha madurado bajo los rayos de innumerables infamias y espera el momento oportuno para caer por fin sobre la cabeza de los hombres. El mal tiene siempre una explicación racional y B reacciona ante una fingida ceguera en esa explicación. Dice que decir Auschwitz no tiene explicación es una frase ilógica lingüísticamente. No hay que ser Wittgenstein para saberlo. Cuando un loco criminal mira el mundo de manera racional, el mundo le devuelve esa mirada racional y en ese cruce de miradas está contenida la fractura que es Auschwitz, la fractura occidental suprema. El narrador recuerda su infancia y recuerda haber visto de pronto a una mujer vestida con una bata roja, sentada frente a un espejo. La mujer está rapada, está calva. Es una tía suya que ha regresado del campo de exterminio. Está vestida de rojo, el rojo es el color del derecho. En ese rojo se encarna la visión deformada de una condición perseguida. Él habla de esa bata de color rojo, habla de la noche oscura en la que todo nace, habla de lente, de prisma, de vida espiritual de los hechos. A partir de cierta temperatura, la temperatura de los hornos, por así decirlo en una metáfora bastante terrible, las palabras pierden sustancia. En ese estado gaseoso ascienden en el aire y cavan una tumba en el aire. Lo repite mucho el monologuista, el narrador. Él escribe y escribe porque el trabajo de escribir lo salva. Enlaza historias con lazos sinuosos que mezcla con hilos multicolores, dice. El narrador se encuentra con el filósofo que he mencionado antes, caminando por un bosque. Los dos quizás están enfermos, pero la enfermedad que comparten es Auschwitz. Él dice, la verdadera enfermedad fue Auschwitz y no hay manera de curarse de Auschwitz. Nadie se recupera jamás de la enfermedad que es Auschwitz. Una enfermedad plantea el problema de la cura. Una enfermedad, cuando es crónica, plantea el problema de nuestra convivencia con ella. Hay que vivir como si, hay que vivir la ficción del como si. Ante esa enfermedad de la memoria, que es Auschwitz, el narrador ve y su mujer reaccionan de modo distinto. Su mujer quiere tener un hijo y ante esa propuesta, ante la posibilidad de perpetuar ese relato, el narrador dice no. Su mujer quiere vivir y él quiere paralizar en ese momento la vida. Su mujer es una judía que no ha estado en Auschwitz, pero que está obviamente marcada por Auschwitz. La mujer camina a la búsqueda de un sentido, de un destino quizás, y eso es lo que produce el enamoramiento. Conoce la obra de este hombre y se acerca a él como una fuente de luz sobre la experiencia de Auschwitz. Pero a partir de determinado momento se produce
llegan ante un precipicio, el precipicio de la decisión. El narrador dice no cuando ella quiere decir sí. El modo en que esto se formula para el narrador es: mi existencia vista como posibilidad de tu ser, y se dirige a su hijo, contra tu no existencia como liquidación radical y necesaria de mi existencia. La mujer, cuando lo abandona, le reprocha que utiliza la libertad, solo concibe la libertad frente a algo, contra algo. Su mujer está buscando una cura, la posibilidad de la maternidad, y el narrador nos sitúa ante la conciencia de una enfermedad crónica, de una enfermedad dolorosa, de que el recuerdo es un trabajo infame que lo ataca todo, que lo devora todo, es un trabajo de ratas, dice. Dice no, repite no, no, no. Él no quiere saber nada ante ese trabajo del recuerdo porque sigue teniendo la visión de la mujer vestida con la bata roja. Es la visión del campo, es la visión deformada de algo que fue pero que ya no es reconocible. Estas dos visiones distintas de la paternidad, de la maternidad, nos colocan ante el contemplar jurídico de esa enfermedad que es Auschwitz, que fue Auschwitz. ¿De qué manera nos curamos o aceptamos que es crónico y hacemos como si no hubiese existido y solo para evitar que eso nos devore y para evitar que optemos por la liquidación? Tenemos que actuar como hijos de Auschwitz, tenemos que actuar en un mundo que ha nacido de las cenizas de tumbas que se han cavado en el aire. Nacieron niños en Auschwitz, pero ¿qué podemos hacer con los que no nacieron? ¿Cómo podemos enfrentar ese silencio, esa clausura de las posibilidades, de la clausura del lenguaje? En un discurso que Kertész pronuncia en el año 2000 en el Teatro Renaissance de Berlín, se contiene en un texto que se llama La lengua exiliada, Kertész dice: un lenguaje que es el de los otros, un lenguaje que es el mundo de la conciencia de una sociedad que continúa funcionando con indiferencia, un lenguaje en el que el expulsado sigue siendo un caso especial, la piedra del escándalo, un extraño, él, ello o ellos, un lenguaje que después de Auschwitz selló definitivamente la expulsión que se produjo en Auschwitz. Hemos sido expulsados del lenguaje, hemos sido expulsados de la existencia, hemos sido expulsados de la historia. Tenemos la condición de ser absolutamente ausentes. Hemos cavado una tumba en el aire. Si volvemos a pensar en Newton, en una de las imágenes clásicas de Newton, sentado en una sala en penumbra, en la cual la luz atraviesa la ventana, Newton en ese momento piensa que la luz solar es blanca, que la luz es una suma, contiene de manera aditiva todos los colores. Si volvemos a pensar en Goethe, esos experimentos con la luz y el color, él se encuentra con una situación histórica cierta. En 1790 tiene que devolver instrumentos de óptica, tiene que devolver ese prisma a su dueño y antes de devolverlo quiere echar un último vistazo, una última mirada. Coge el prisma, quiere repetir el experimento de Newton, coge el prisma, intenta ver qué sucede cuando la luz pasa a través del prisma, lo coloca frente a una pared blanca y de pronto al otro lado la luz es blanca. Goethe ahí se plantea el problema del fracaso del experimento, aún así sigue mirando y se da cuenta que en las fronteras del prisma, en las zonas en que hay frontera con la oscuridad, todavía ahí pueden verse los colores. Y entonces, de pronto, Goethe decide continuar el experimento. Él dice, Newton se equivoca, y no devuelve el instrumento, no devuelve el prisma y comienza a experimentar. En ese no lugar, en el no lugar que está en la frontera con la oscuridad, es donde se mueve en una metáfora óptica esta novela, Cadís por el hijo no nacido. Goethe estudia la luz, estudia la oscuridad, el color, en una combinación científico-filosófica. El problema es que para Kertész la luz que atraviesa el prisma solo es blanca. Lo que pasa, lo que emerge de Auschwitz como prismas es inexplicable, es una blancura cegadora. El derecho, a estos efectos, se comporta como una fuente de luz. En mitad de la noche, el derecho es capaz de iluminar esa noche. Ordena el conflicto a través del pacto y el pacto es ese haz de luz angosto que llega al prisma. Ante los hechos más terribles teníamos el jus in bello, el jus ad bellum, que suponían una salvaguarda última de razón, pero también eso se transforma en luz blanca, se transforma en una enfermedad incurable.
se rompe, se quiebra todo lo que hasta ese momento había sido aceptado. Toda la luz blanca que atraviesa el prisma llamado Auschwitz se revela blanca al otro lado. ¿Qué ocurre si no hay un error ahí? ¿Qué ocurre si lo que tenemos al otro lado siempre es luz blanca? Si diseñamos un fenómeno arquetípico y lo que tenemos es esa luz blanca. Quizás las reflexiones de Radbruch sobre el no derecho, un eventual no derecho, están un poco en esa línea. En cualquier teoría del color, cuando el derecho otorga voz, cuando ilumina la oscuridad, lo que hace es que, de alguna manera, ordena por niveles de importancia esos colores, ¿no? La luz blanca se descompone en colores primarios y, por combinación de esto, en colores secundarios y aún terciarios. El rojo, el color del derecho, es uno de esos colores primarios. Si asignamos categoría de derecho de colores primarios a los derechos fundamentales, esas combinaciones, a través del juego de las subsunciones, permiten que se generen nuevos colores, nuevos tonos, nuevos matices, todos los círculos cromáticos posibles. Sin embargo, lo que contiene Cadix, la perspectiva de Cadix, es la perspectiva inédita de un resultado que se creía imposible, de un resultado que se creía que no podía suceder. El que siempre al otro lado haya luz blanca. La perspectiva es que por primera vez todo un colectivo se ve privado de existencia. El derecho no había podido imaginar que de pronto esa no existencia se podía producir. Esa no existencia tiene el color blanco. Esa no existencia tiene el color del luto en la cultura oriental. El blanco es el color de la muerte para Oriente. El blanco es el color del mal para Melville en Moby Dick. El capitán Ahab se enfrenta a un leviatán blanco. Hay matices en el blanco, sí es cierto, pero en definitiva solo hay ominosa blancura. Tenemos el rojo, que es el color del derecho. Tenemos ese blanco. El adolescente que va a los campos se encuentra en los campos con un fenómeno. Los barracones son verdes. Los barracones del campo son verdes. El rojo y el verde, combinados bajo el cielo plomizo azul de Polonia, ofrecen un resultado llamativo. Es el amarillo, son las estrellas amarillas que los judíos portan en el pecho. El narrador se encuentra ante el análisis del poder que emerge de Auschwitz. Y define ese poder que hace que de pronto 560.000 judíos húngaros aparezcan en los campos, lo define de esta manera. Dice que es un poder que no es ni satánico, ni de una complejidad turbia y fascinante, ni terriblemente cautivador. Es solamente común y corriente, ruin, asesino, estúpido, hipócrita, que incluso en los tiempos de sus logros más grandes solo está bien organizado. Si pensamos en el juicio a Eichmann, que Hannah Arendt narra en Eichmann en Jerusalén en sus reportajes, en el modo en que Eichmann utiliza una versión falsa del imperativo categórico kantiano para justificar su trabajo, está hablando de ese mismo poder. En un momento determinado, el mal se organiza con un armado contenido jurídico. Se producen decretos y reglamentos a los que se acoge Eichmann y se acogen todos los que colaboran con Eichmann, todos los que colaboran en la solución final para regular esa deportación, para regular el exterminio. Nos colocamos ante un paisaje absolutamente horrible y de color blanco. No se puede descomponer en colores. El resultado de eso es que se cercenan, se cortan todas las posibilidades de prolongarnos en el tiempo, de prolongar el relato, se agota el relato. No puede, se elimina el lenguaje, se elimina el pacto y se elimina la posibilidad de que el relato continúe. Nos encontramos con la posibilidad de cómo actuar en esa situación, del cómo sí. El uso del derecho como relato en ese momento deja de tener sentido porque el derecho ya no puede ofrecer una respuesta. El Cadix, la oración por los difuntos, se pronuncia no solo por los muertos ahora, sino también por aquellos que nunca serán. Todos aquellos que no nacerán porque su causa primera, el ejercicio volitivo, no se va a producir, bien por el exterminio directo, bien porque en un momento dado los narradores deciden suicidarse, deciden su propia autolisis. La decisión del no es un ejercicio de autocensura, de someter a perpetuo silencio el lenguaje, porque el relato que se va a producir es un relato intransmisible. Eso nos coloca a nosotros ante una posibilidad
de optar por la maternidad o la paternidad, colocarnos en una de las dos figuras. En Auschwitz, desde Nuremberg, todos los alegatos de defensa se basaban de manera continua en el cumplimiento de leyes y formalismos jurídicos que habían convertido el mal en una obligación legal. Frente a eso, el derecho de pronto tiene que crear, ya lo sabemos, un campo nuevo. El derecho es expulsado después de Auschwitz. Ya nada sirve. La rigidez positivista ya no sirve. Hemos sido expulsados. Y hay que crear una nueva ficción. Hay que ir a una nueva refundación del contrato social. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos apunta un poco por ahí. Vamos al proceso a aplicar retroactivamente normas creadas para situaciones que nunca antes pensábamos que se iban a producir. El problema tras Auschwitz, dice, es que nos ha ofrecido intenta ofrecer una explicación racional ante un fenómeno que nunca antes nos habíamos encontrado. Tenemos el problema de la imposibilidad de continuar los relatos. La opción por el no del narrador es porque otras respuestas le enfrentan a resultados que no le parecen admisibles. Su no es un no a la condición de judío, un no a la herencia, un no a prolongar, a perpetuar ese dolor. El no es la expresión de una intuición terrible. Él dice, tras el fugaz interludio de una generación, todo vuelve a ser igual, e incluso cada vez más igual. Si uno piensa en los trenes saliendo de Hungría con dirección a Alemania, y piensa en esta afirmación de Kertész y lee la prensa en los últimos 2 meses, vuelve a ver cómo los trenes siguen saliendo de Hungría con dirección a Alemania. Volvemos a encontrarnos en una situación donde tenemos el no al judío, el no al sirio, el no al refugiado. Nos encontramos de pronto con esa misma situación. La intuición puede llegar a ser terrible. Esta oración es una oración por la gente que se ve obligada a optar. De todas maneras, yo quisiera que nos colocásemos ante la obligación, tuviésemos la obligación de contestar a esa pregunta. ¿Qué opción podemos tomar? ¿Nos colocamos en la posición del no radical o actuamos como la mujer del narrador como sí? El pacto jurídico tras esta experiencia, y voy a acabar, el pacto jurídico tras la experiencia inenarrable que son los campos, contiene ahora una nueva cláusula. Tiene que continuar en vigor como si no hubiese existido Auschwitz, más allá de que haya existido, más allá de que es imposible que lo olvidemos, pero nos vemos obligados a continuar. Colocarnos en esa situación supone no asumir esa condición de desesperanza del narrador, sino continuar en el uso del lenguaje, aun sabiendo que estamos ante una lengua exiliada. Continuar añadiendo un relato a los hechos como una manera de paternidad. Tenemos que colocar el derecho más allá del fin de la historia, que para el narrador es Auschwitz, más allá de ese panorama blanco, de ese blanco que es mudez, es ausencia, es duelo, es maldad, es vacío. Y tenemos que conseguir que, como en la anécdota de Goethe, cuando contempla la luz blanca, tenemos que buscar más allá del aparente fracaso que sabemos que se ha producido en el experimento, tenemos que intentar advertir en esos contornos del prisma que, pese a que la luz que se proyecta es blanca sobre la pared, en esa frontera sobre la oscuridad es posible que aún podamos de algún modo continuar apreciando el color. Muchas gracias. Uma coisa é a regra decidida a priori, 30 minutos, serei implacável. Outra coisa é tomar a decisão, no caso concreto, quando estamos envolvidas e sem o desejo de interromper. Por isso, eu agradeço ao Dr. Felipe, que foi rigoroso no seu tempo, 31 minutos. Muito, muito bem e muito obrigada. Eu passo imediatamente a palavra à doutora Henriette Caram, doutorado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro fundadora e diretora financeira da Rede Brasileira de Direito e Literatura e a editora-chefe da revista Anamorphs, publicação científica da rede.
eu tenho um prazer enorme em passar a palavra à doutora Henriette, e certamente não terei um drama menor de interromper do que tive no doutor Felipe. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma satisfação estar novamente participando do CIDIL. Agradeço à FDV pela acolhida. E, para não romper com o praxe dos agradecimentos que se fazem no início das falas, quero agradecer ao Luiz Felipe, a Mariana, Eduardo, Bernardo, Marco, Gleica, Luciane, Carmen e Bruno. São alunos e professores que estarão apresentando os trabalhos na mesa que eu vou presidir hoje à tarde. É para essas pessoas que nós falamos aqui, né? Observem que o tema definido para este painel é composto por uma indagação: a literatura é uma arma? Seguida da complementar alusão à articulação entre as funções da literatura e os direitos humanos. O percurso que eu vou realizar inicia já com uma resposta afirmativa, na qual eu cito Lhosa: a literatura é uma arma magnífica, não só para enriquecer nossa imaginação e nossa sensibilidade, mas para atuar de uma maneira criativa no mundo em que vivemos. E se a questão fosse tão somente fornecer uma resposta, eu poderia apostar que, tendo o escritor peruano e Nobel de Literatura de 2010 como signatário dessa citação, bastaria para imprimir à resposta um selo de verdade assertórica. A gente encerrava por aqui e ia todo mundo para a praia. No entanto, mais importante do que respostas é a atividade intelectual e a construção discursiva que nós empreendemos diante da pergunta, vítimas que nós somos desse instinto epistemofílico de que nos falava Freud. Proponho, então, que essa resposta afirmativa tenha caráter provisório e que tentemos entender em que medida e sentido a literatura pode ser vista como uma arma. Embora talvez seja desnecessário, mas não custa ressaltar, e, num certo sentido, Felipe também falou disso, né? Pode ser vista como, o como ser, né? Que indica essa dimensão metafórica. Assim, o primeiro passo é abordar, mesmo que sintética e brevemente, qual é a função da literatura. Aliás, o mais correto, de fato, é utilizarmos, como está no título do painel, o plural, tendo em vista não só a diversidade de funções que têm sido atribuídas à literatura ao longo dos séculos, como a possibilidade de, por vezes, conjugá-las, além da impossibilidade de se adotar, nos dias de hoje, uma visão purista e estanque da realidade, excetuando, é claro, as situações em que é necessário recorrer a alguma sistematização que vão ser oferecidas pelas taxonomias. E eu, para falar das funções da literatura, vou seguir aqui uma proposta bastante original do professor Gino Delpino. Essa proposta consta num livro que já está esgotado, mas que ainda se encontra à disposição na estante virtual, e que eu há anos cobro dele uma reedição, se intitula Introdução ao Estudo da Literatura. Um livro de 1972. Seguindo a proposta, então, do Gino, podemos estabelecer a distinção entre as correntes teóricas que acentuam a finalidade psicológica e individual da literatura e aquelas que realçam a sua finalidade social. Então, de um lado, nós vamos ter a catarse, a evasão, o prazer estético e o conhecimento. Vou falar rapidinho de cada uma delas.
A função catártica é concebida por Aristóteles, para quem a tragédia opera como uma espécie de mediadora entre sensibilidade e logos, de tal modo que a clarificação racional purga os elementos excessivos e viciosos dos impulsos irracionais, obstaculizando a desmesura da agitação passional. A concepção catártica encontrará eco em muitos autores do século XVII, entre eles Racine e Corneille, assumindo, neste último, em Corneille, um viés sentimentalista que identifica a catarse com a lição moral. Segunda função desse grupo de finalidade psicológica individual: evasão da realidade. Concepção originada no contexto de uma Weltanschauung, de uma visão de mundo marcada pelos conflitos do eu diante de um mundo finito e imperfeito, que vai encontrar nos representantes do romantismo seus defensores mais expressivos. Terceira, a função exclusivamente estética, denominada arte pela arte, cujas bases teóricas podem ser encontradas na autonomia do domínio da estética, defendida por Kant, e se sustenta nos postulados de que o belo possui valor próprio, devendo ser desvinculado de qualquer ideia de utilidade, porque o sentimento estético é alheio a interesses de ordem prática. E, por fim, neste grupo, a função da literatura como agente do conhecimento, que também remonta a Aristóteles, tendo sua origem na concepção de que a poesia encerra mais verdades do que a história, pois a poesia conta o geral, a história o particular. Posição que, em contraste com a recusa de Platão em ver na mimesis poética um meio de se alcançar a verdade, ao contrário, essa corrente vê a arte como um instrumento gnoseológico válido e legítimo. O poeta não representa fatos ou situações particulares, como historiador. Ele cria um mundo coerente em que os acontecimentos são representados na sua universalidade, segundo a lei da probabilidade ou da necessidade. E aí nós entramos no campo da verossimilhança, que é tão importante para a literatura e que traz uma baliza significativa para aquilo que, via de regra, se persegue no direito, que é a verdade. Essa última concepção, portanto, em função desses desdobramentos, dá origem a uma série de reflexões. Mas isso seria tema para um outro painel. Do outro lado, então, nós temos as correntes teóricas que ressaltam a finalidade social. Temos a função moral, a ideia de que a literatura deve atender às necessidades de ordem moral da vida em sociedade. Temos a ideia de que ela deve desempenhar uma função instrutiva, então, moral, instrução. E depois temos duas funções bastante peculiares, de que ela possa ser colocada a serviço da defesa e da exaltação de ideais impostos coercitivamente ao escritor, via de regra pelo poder político, em detrimento do exercício da plena liberdade criadora. Trata-se, né, da literatura planificada ou da literatura dirigida, que nós vamos encontrar na União Soviética, nós vamos encontrar na Alemanha hitlerista, em Cuba e China comunista. Do outro lado, nós temos o que se chama a literatura engajada, que consiste numa forma de compromisso, né, e que surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial e os anos que se seguiram, e se vincula às correntes neorrealistas e existencialistas. O grande pensador é Sartre, que vai, a partir de Heidegger, desenvolver, a partir dos conceitos de preocupação, de acolhida e de ser aí de Heidegger, vai desenvolver a sua teoria num livro que chama O que é a literatura. Então, o escritor não pode ser um alienado da realidade política e social, e ele tem um compromisso
combativo. Repassadas as diferentes funções atribuídas à literatura, o raciocínio linear nos leva facilmente a localizar a possibilidade de se conceber a literatura como uma arma no campo das concepções que enfatizam a finalidade social da literatura. E, via de regra, tendemos a associar essa ideia de literatura como arma, de um lado, com uma postura questionadora, contestadora, crítica, e, de outro, com a denúncia de desigualdades sociais, com a defesa de marginalizados e oprimidos. Esse é o raciocínio que normalmente nós fazemos. Ingenuamente, deixamos de perceber que, no âmbito da literatura planificada, a literatura é uma arma, não pode ser, né? Como se fosse. E o mesmo ocorre, a literatura sempre será uma arma quando a literatura constituir uma forma de dominação ou de opressão. A gente só fica pensando na literatura questionadora, né? Contestadora. O texto literário que eu escolhi para compartilhar com vocês aqui é o Auto de São Lourenço. Bem a propósito, né? A presença do Anchieta no estado do Espírito Santo. José de Anchieta escreve e encena esse auto por volta de 1583. E esse auto integra os chamados autos de catequese, peças de caráter didático e doutrinário, a serviço da difusão da fé católica e da conversão dos indígenas. Pois bem, o enredo é simples, dividido em 5 atos, apenas a peça. O rei dos diabos, que se chama Guaixará, e seus 2 criados, Aimbirê e Saravaia, intentam destruir uma cidade indígena, uma aldeia indígena, desculpa, incitando os indígenas ao pecado. São Lourenço e São Sebastião, São Lourenço é o padroeiro da aldeia, São Sebastião do Rio de Janeiro. São Lourenço, São Sebastião e o anjo da guarda defendem a aldeia. De imediato se percebe, que as personagens integram 2 grupos. 2, que o embate desses 2 grupos figurativiza a luta do bem contra o mal. 3, a partir dos nomes das personagens, os demônios são identificados com os indígenas. Todos os demônios têm nomes indígenas, nomes próprios indígenas. Isso sem considerar a distinção cultural que vai se evidenciar no texto original e que resulta dos idiomas empregados nas falas das personagens. O idioma do bem é o idioma português e espanhol, falado pelos santos. E o idioma do mal é o tupi. E um pequeno detalhe, esses autos do Anchieta, eles eram todos encenados pelos indígenas. De tal modo que, na estrutura mesmo da peça, nós temos, de um lado, o indígena pecador e endiabrado. Do outro, o colonizador, virtuoso e santificado. Paralelamente, tem-se a dicotomia natureza-cultura, que se faz sentir claramente quando os demônios, os indígenas, se apresentam ao longo da peça, recorrendo à associação entre animais que provocam repulsa, medo e os diferentes vícios. Diz o Guaixará: sou Guaixará embriagado, sou boicininga, jaguar, antropófago, agressor, andiraguaçu alado, sou demônio matador. Aimbirê, criado do demônio. Sou jiboia, sou socó,
o grande aimbirê tamanho, sucuri, gavião malhado, sou tamanduá desgrenhado, sou luminoso demônio. Nós sabemos, pela leitura da Carta de Caminha, que os portugueses, desde que chegaram aqui, consideraram os indígenas um povo sem Deus, sem lei e sem rei. Um povo sem religião, devendo ser catequizados, convertidos para a grandeza de Deus Pai e do rei de Portugal. Obviamente, os jesuítas não podiam ver as manifestações religiosas dos indígenas brasileiros senão como rituais de magia e práticas bárbaras execráveis. Além da perseguição implacável à antropofagia e aos transes dos pajés, voltavam-se também para o combate ao uso da bebida alcoólica e do fumo, bem como da coisa estarrecedora que era a liberdade sexual. Todos esses hábitos deviam ser completamente extirpados. Assim, no Alto de São Lourenço, os costumes indígenas são ridicularizados em diversos momentos. Cauim é como os indígenas chamavam a sua bebida alcoólica, que era feita da fermentação de diferentes frutas. Boa medida é beber cauim até vomitar. Isso é jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar. Esse é o discurso, né, de um dos demônios para os indígenas. Para a população de indígenas, dentro da peça, para a população de indígenas desta aldeia que eles estão tentando fazer com que todos caiam em pecado e que está sendo defendida pelos santos. Que bom costume é bailar, adornar-se, andar pintado, tingir penas, empenado, fumar e curandeirar, andar de negro pintado, andar matando de fúria, amancebar-se, comer um ao outro e ainda ser espião, prender tapuia, desonesto a honra perder. O anjo da guarda, que também aparece na peça, assume o compromisso de zelar pela aldeia e exorta os indígenas a não se deixarem seduzir pelo pecado. E aí nós temos um trecho do anjo da guarda. Alegrai-vos, filhos meus, na santa graça de Deus, pois que dos céus eu desci para junto a vós estar e sempre vos amparar dos males que há por aqui. Tentai velhos vícios extirpar e as maldades cada terra. Evitai bebida e guerra, adultério, repudiai tudo que o instinto encerra. Alegrai-vos, vivei bem, vitoriosos do vício. Aceitai o sacrifício que o amor de Deus convém. É interessante a gente observar os recursos e os mecanismos de persuasão a que o Anchieta recorre e que são bastante típicos do discurso catequético. Recursos, aliás, cujos efeitos psíquicos a religião descobre muito antes de Sigmund Freud, né? A ideia de que a criança é educada e aceita os limites que lhe são impostos, na medida em que teme perder o amor dos seus pais. Então, o temor e o amor são esses dois sentimentos que estão presentes aí. Duas entidades abstratas que vão figurar na peça são justamente essas: o temor de Deus e o amor de Deus. O temor de Deus alerta e ameaça os pecadores com os fogos do inferno. Leia o trecho, um pequeno trecho do todo. O inferno, como seu fogo sempiterno, já te espera, se não segues a bandeira da cruz, sobre a qual morreu Jesus. Será o sabor do pecado muito mais doce que o mel, mas o inferno cruel depois te dará um bocado bem mais amargo que o fel.
penas sem fim te darão dentre os fogos infernais teus deleites sensuais. Já o amor de Deus, quando se manifesta, exige, de um lado, reciprocidade. Ama a Deus que te criou, homem, de Deus muito amado. Ama com todo cuidado a quem primeiro te amou. E, além de exigir reciprocidade, exige também submissão. Abraça a Deus imortal, todo, sumo e único bem. Vencidos os demônios, ao final da peça, entram em cena 12 meninos que dançam e se dirigem em cantos a São Lourenço. E aí a peça termina com esses meninos cantando, dançando e sendo acompanhados em procissão por todos os indígenas da aldeia, aqueles que estão representando e aqueles que estão assistindo. Uma das falas de um desses meninos, cada um dos meninos tem uma fala. Um desses meninos diz: dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, em suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Em tuas mãos depositamos, São Lourenço, nosso destino também. Em teu amor confiamos e um aos outros nos amamos para todos sempre. Amém. A peça teatral de Anchieta, embora escrita e historicamente inscrita no contexto do Brasil colonial, e, portanto, sendo inadequado exigirmos qualquer vinculação com a ideia de direitos humanos, que hoje nós prezamos e defendemos, serve para ilustrar em que medida a literatura se transforma numa arma quando utilizada para subjugar e para impor valores, ainda que sejam valores cristãos. E, além de ilustrar, a peça de Anchieta pode servir como alerta, tendo em vista o risco que nós corremos no Brasil atual, diante da bancada parlamentar evangélica. Mas onde fica, então, a possibilidade de se pensar a literatura como uma arma? Pelo menos como uma arma que esteja, de alguma maneira, a serviço do pensamento crítico, questionador, libertador, sem ser panfletária. E que tenha alguma relevância face à ideia de proteção dos direitos humanos. A meu ver, tal possibilidade só se inscreve no âmbito da alta literatura, na qual o compromisso social se faz sentir não por ser político, mas porque do seu valor estético emerge o compromisso com o humano. Ou seja, a função social da literatura não pode pôr em risco seu valor estético, não pode suplantar e sequer concorrer com ele, pois a função social da literatura, de fato, só se concretiza na medida em que, em determinado texto literário, preliminar ou concomitantemente, mostra-se capaz de produzir efeitos estéticos na esfera individual. O que, por sua vez, só é realizável na boa literatura, que, devido à sua natureza estética, como diz Lhosa, enriquece nossa imaginação e nossa sensibilidade, nos proporciona prazer, mobiliza emoções, propicia contemplação e devaneio, favorece a reflexão, enfim, nos humaniza. É isso. Muito obrigada.